es la pendiente de esa línea, básicamente. Eso es el módulo. Diferencia de fuerza, diferencia de forma. Y así es como se define para cualquier material, ¿ya? En la zona de comportamiento eléctrico. Ahí, digamos, bueno, lo que hemos dicho. La zona, digamos, donde el acero tiene recuperación completa. Termoelasticidad, ¿cierto? Límite elástico, límite de fluencia. Después está la región de fluencia, que también la explicamos. Se caracteriza por una inclinación excesiva y poco aumento de carga. Después está la zona de endurecimiento. Aquí vale la pena hacer un poco la descripción porque una pregunta, ¿cierto?, que puede ser evidente es ¿por qué el acero vuelve a tener resistencia después de la zona de fluencia? Es porque tiene que ver con su conformación a nivel molecular, ¿ya? No es nada mágico, ¿cierto?, sino que tiene que ver con el problema a nivel molecular. Lo que pasa es que cuando está en la zona elástica, ¿cierto?, cuando el acero está en la zona elástica, su conformación a nivel molecular, ¿cierto?, si pudiéramos verlo, sería como muy uniforme, muy ordenada. Eso lo hablamos, ¿cierto?, al principio. Esa es la característica de la acero. Tiene una conformación a nivel molecular muy ordenada, muy parejito todo. Pero cuando empieza, ¿cierto?, sobrepasa el límite de fluencia y ya se comporta de manera plástica, ¿qué pasa con ese ordenamiento molecular? Se empieza a perder, ¿ya? Se empieza a perder esa uniformidad, ¿ya? Si uno pudiera verlo, estaría mucho más desordenado, ¿cierto?, el ordenamiento molecular. Y cuando llegamos acá, llega a un nivel de desorden molecular tan grande que el mismo desorden empieza a trabar las propias moléculas. Entonces se empieza a generar una trabazón interna entre las moléculas y por eso el acero empieza a resistir de nuevo, ¿ya? Pero está en una condición distinta que acá. Aquí ya no es elástico el acero, ¿ya? Ya dejó de ser elástico hace rato. Pero tiene resistencia gracias a ese desorden molecular excesivo que tiene internamente, ¿ya? Por eso la famosa zona de endurecimiento, ¿ya? Hasta llegar, ya dijimos, al máximo, donde ya sobrepasa su capacidad de resistencia y pasa a la cuarta etapa, que son la zona de restricción, donde cae la resistencia y el acero no tiene capacidad mecánica y termina por romperse. Profe, molecularmente, ¿cuándo es más fuerte el acero, cuando está empezando o cuando está en ese momento del crecimiento? Es que una pregunta un poco... Porque ¿qué significa más fuerte? Significa que si tiene mayor resistencia, obviamente la zona de endurecimiento. Si el umbral de resistencia es mayor, ¿ya? Pero el comportamiento preferible es en la zona elástica, ¿ya? Ahí el comportamiento es mucho más uniforme, digamos, es ideal, ¿cierto? Es la zona ideal donde yo quiero que el acero trabaje. Pero obviamente el umbral de resistencia es menor a ello. Ahí, ¿cierto?, un gráfico un poquito más realista. Cuando hablamos de la zona elástica, si ustedes miran un gráfico real, es una curva casi vertical. En el gráfico anterior está más inclinada para ser más ilustrativa, pero en realidad, si uno mira un gráfico de un acero real, esto es una curva muy, digamos, parada, casi vertical, ¿ya? Y eso indica que tiene un gran módulo especial, como lo vimos. Por tanto, una pendiente grande. De ahí, fíjense que tiene esta huetita que decíamos que algunos aceros tienen, ¿ya? Donde se encuentra el límite elástico y el límite de fluencia. Y de ahí viene la parte de deformación sostenida, y ahí empieza nuevamente a agarrar resistencia, hasta llegar
al límite de corrosión. ¿Okay? Obviamente los gráficos pueden ir cambiando de acero en acero, pero en general, sobre todo los aceros estructurales, tienen estas 4 etapas. ¿Ya? Elástico, plástico, endurecimiento y destrucción. ¿Ya? Ahí hay algunos aceros, hay varios gráficos de distintos tipos de acero. Fíjense cómo son. Todos son pendientes muy fuertes al principio. ¿Ya? Fíjense cómo. Fíjense. Los aceros estructurales, miren. O sea, ni por lejos son los aceros de mayor resistencia. ¿No? ¿En qué está esto? En PSI. 1000 PSI. Y está como 40, ¿será? 45. No sé. Más o menos, por decirlo. O sea, 40.000 PSI. ¿Cuánto es eso? ¿Qué es un PSI? Soy un experto en unidades. Estos son, el PSI son libras por pulgada cuadrada. Pound por inch. Libras por pulgada cuadrada. En kilogramos por centímetro cuadrado, etc. Así que es la equivalencia, no me acuerdo la equivalencia. Es como el 1.3 por kilo, ¿no? No me acuerdo la equivalencia entre estos dos. Pero ahí uno va a hacer la conversión. Seguramente debe andar en el orden de los 2.500, 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado, por ahí. Porque va a ser la estructura. Debe andar de cero. Comparado, ¿cierto?, con otros aceros. Fíjense estos aceros. Que tienen otros fines, ¿cierto?, otros usos. Pero a nosotros nos interesa, ¿cierto?, que tenga estas 4 etapas, ¿cierto? Elástico, plástico, endurecimiento y fricción. Hay un montón de ejemplos, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en internet gráficos de acero estructurales o gráficos de acero en general y van a encontrar un montón. Los pueden mirar y comparar. Bien. Norma. Esta es la famosa norma que establece las generalidades para los aceros de uso estructural. ¿Ya? Se la voy a dejar en la nube igual para que la puedan ver con más calma. ¿Ya? Obviamente no la vamos a revisar completa, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Pero como en general las normas son mucho más extensas, ustedes tienen ahí la posibilidad de revisar. Lo primero, siempre que le he dicho, importantísimo, alcance y campo de aplicación de la norma. Lo primero que uno tiene que leer, saber, digamos, dónde, cuáles son los márgenes en los que se aplica esa norma. Entonces, ¿dónde se aplica? ¿Cierto? Para establecer los requisitos de los aceros. Acero al carbono, que ya sabemos cuáles son los aceros al carbono, los aceros de construcción, ¿cierto? Los que típicamente nosotros más utilizamos. Aceros microaleados o aceros de alta resistencia y baja adhesión. ¿Cuáles son esos? Estos aceros estos nombres raros tienen que ver con la conformación química, ¿ya? Que tienen, digamos, algunos usos más específicos. ¿Ya? Microaliado usualmente significa que tienen cantidades de carbono un poquito más pequeñas, ¿ya? Para buscar otros fines. ¿Ya? Los de alta resistencia pueden ser de dos cosas. Uno, de alta resistencia puede ser por una mayor cantidad de carbono, o también hay de alta resistencia y baja adhesión, que se llama, que es que tienen menor cantidad de carbono, pero se logra mayor resistencia con otros elementos, ¿ya? Con otros elementos químicos como ven.
Eso básicamente busca darle mayor capacidad, por ejemplo, de soportar la oxidación o el ataque, digamos, al medio ambiente. ¿Ya? A nosotros en general no tenemos maestro, ya sabemos, ¿ya? Pero hay otros aceros que tienen mucho uso que también caen dentro de esto. Y están pensando en aceros de uso estructural general y aceros estructurales sometidos a cargas de origen dinámico. Se hace esa diferencia, ¿ya? Es decir, aceros que van a ser utilizados en estructura en general, ¿ya? Y después tenemos otro grupo que son los aceros que van a estar sometidos a cargas de tipo dinámica, ¿ya? ¿Cuáles son las cargas de tipo dinámica? El nombre lo dice. Cargas, ¿cierto?, que no son estáticas. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de carga dinámica? Los vehículos. Sí, puede ser un vehículo. Aunque usualmente los vehículos no se modelan como carga dinámica, pero luego ¿Las cargas vivas? ¿Ah? ¿Cargas vivas? No, las cargas vivas no son cargas dinámicas. Las cargas vivas son... se le dice viva porque en definitiva no es que sean dinámicas, sino que son cargas que pueden o no pueden estar. Pueden estar en algún momento o no. Pero cuando están, son estáticas. ¿Entiendes? Como por ejemplo ustedes. Ustedes son una carga viva, según la norma. Es decir, están aquí sometiendo carga a esta losa. No están. ¿Ya? Pero están estáticos. En otro momento puede que no estén. ¿Sí? Pero eso no es dinámico. ¿Se entiende? Dinámico quiere decir que tiene un efecto de una carga, ¿cierto?, en movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, la más típica, el sismo. La carga sísmica es dinámica. ¿Ya? Porque cuando la carga sísmica le pega a una estructura, no es de manera estática. No es que, digamos, le imprime una carga y la deja ahí puesta. No. ¿El auto puede ser una carga dinámica? Puede ser dinámica, pero en general no se modela como carga dinámica, se modela como carga viva, como carga estática, ¿ya? Que en un tiempo determinado está ahí puesta. Otra carga dinámica es el viento, por ejemplo. ¿Ya? ¿El mar? ¿Cómo? ¿El mar? El oleaje puede ser también una carga dinámica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con las cargas dinámicas? Que son de difícil evaluación, cuesta evaluarlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva tienen cierto grado de variación que no es fácil. Piensen en un sismo. Un sismo es súper difícil evaluar a qué sismo va a estar sometida la estructura en su vida útil. ¿Ya? O sea, uno piensa, ¿cierto?, en una estructura, un edificio, y cuando se diseña dice, ya, bueno, ¿qué sismo tiene que soportar esto? No sé cuántos sismos va a estar sometido a su vida útil y de qué envergadura. ¿Ya? Obviamente, ahí hay un tema que establece la norma también, que tiene que ver con un tema estadístico, con la probabilidad de que ocurra un sismo, digamos, en esa estructura. En base a eso se establece un cierto margen de seguridad. ¿Ya? Obviamente la estructura no se puede diseñar ni construir para que soporte el sismo más grande posible, ¿ya? Porque eso sería una locura, sería carísimo. Lo que se busca es diseñar la estructura para que ante un sismo, ¿cierto?, de gran magnitud, la estructura no colapse. Sí, que se desforma pero no colapsa. Claro, puede tener daño, pero no colapsa. Y así se evalúa, ¿cierto? Se evalúa con cierto grado, ¿cierto?, de seguridad, ¿ya? Pero no es que sea 100% infalible. Ese es el problema con las cargas de origen dinámico, porque por eso la norma hace la distinción. ¿Ya? También esta norma establece criterios de inspección, muestreo y aceptación y rechazo, ¿cierto?, del material, en este caso de elementos estructurales, de acero, que también se someten a ensayos para ver si tiene las características necesarias. Se puede aplicar a aceros en barra, ¿cierto?, en lámina, en perfiles, ¿cierto?, tal como lo vimos antes, laminados, plegados, en formatos fríos, soldados. Ahí están los 4 grupos. ¿Okay? A cualquiera de esos se puede aplicar esta norma. Algunas definiciones, obviamente la norma tiene varias definiciones y hace referencia a otras definiciones más. Yo no las puse acá todas, las puse algunas, digamos, que me interesa conversarlas con ustedes. Nada más, ¿ya? Primera definición,
acero de soldabilidad garantizada. ¿Ya? Esto es importante tenerlo claro porque ahí suele uno confundirse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un acero, por ejemplo, como el que veíamos recién, ¿qué significa eso? Me dice que es un acero estructural soldable. ¿Se me preguntado qué significa eso? Bueno, obviamente es estructural para uso estructural. ¿Por qué me dice que es soldable? ¿Acaso no todos los aceros son soldables? Bueno, en rigor sí, todos los aceros son soldables, pero no todos los aceros se recomienda soldar. ¿Se entiende? Como el fierro fundido, por ejemplo. Sí, bueno, que el fierro fundido en realidad no es acero, pero por ejemplo, el ejemplo más típico que yo siempre veo por ahí, no seguramente ustedes lo han visto, es que se utilizan los fierros de construcción, de refuerzo de hormigón, ¿cierto? Y se suelan y se hacen ahí algunos arreglos, ¿cierto? Se le pone aquí por allá. Esos aceros no son soldables. ¿Pero qué significa que no sean soldables? No es que no se puedan soldar, es que no se recomienda soldarlos. Es eso, ¿ya? Por eso la denominación de un acero para hormigón es distinta, ¿cierto? ¿Cómo se denomina un acero para hormigón? ¿Qué calidad de acero para hormigón? A 240. Por ejemplo. Se le pone un H, no un S, ¿ya? Porque es para refuerzo de hormigón. Por tanto, este acero no debería soldarse, o no debería usarse así, soldando. Pero repito, no es que no se pueda soldar, si usted intenta soldar lo va a lograr, pero se supone que la conformación química de este acero no está pensada para ser soldado, ¿ya? Entonces, ahí se produce una confusión, ¿ya? De igual manera venden, por ejemplo, las mallas estas electrosoldadas para las losas y todo eso. Sí. No, sí, pero esas están digamos, hechas con acero que sí es para soldar. Y bueno, y viene soldada y automatizada. Sí. De hecho, hay aceros, como usted mismo menciona, profe, estriado, que de repente uno los puede soldar, después le da algún golpe firme y se quiebra. Sí, por eso, porque la conformación química no está hecha para eso. Pero es porque ese acero es más dúctil. Para ese tipo no tiene que ver con la ¿no? utilidad, tiene que ver con la conformación química. Ya. ¿Ya? Que es en menos, digamos, no sé cómo decirlo más simple, pero el acero estructural soldable está fabricado para que cuando se tenga que soldar se genere, digamos, una condición de, digamos, de unión sólida con el aporte de soldadura. Este no, ¿ya? Este no tiene las condiciones químicas para un agarre bueno con la soldadura, ¿ya? Básicamente, digamos, diciéndolo de manera simple. De hecho, lo que uno dice usted, la fusión de la soldadura, cuando uno la ve, cuando se derrite el electrodo con el metal, se ve la fusión entre la soldadura y el metal, uniéndose uno con otro. Pero con esta, como usted mismo dice, es distinto, como es la fusión entre el metal y el electrodo. Por eso yo siempre le digo al alumno, ojo con eso, ¿ya? Claro, si uno va a tomar un fierro de construcción para soldarlo, para amarrar, si yo, un moldaje que está medio ahí caído, ya tengo, pero si lo voy a usar, digamos, para, por ejemplo, como algunos lo he visto que lo usan, para anclaje, eso está mal, eso no se debe hacer. Cuando uno quiere anclar una pieza, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una viga ahí, cierto cajón, le pone una pretina aquí y la quiere anclar a un pilar o un muro de hormigón, y algunos le ponen ahí el fierro de construcción ahí soldado y dice, ah, queda perfecto. Va a quedar eterno. Eso está mal, eso no se puede hacer, ¿ya? Lo correcto aquí es utilizar los elementos que corresponden, ¿cierto? Pernoestructurales, ¿cierto? Pasado ahí, ¿cierto? Dependiendo del elemento. Hay algunos que le ponen los famosos Dowel. Sí, los famosos Dowel, pero depende. Si el Dowel está hecho con
fierro de... Normalmente tamaño. fierro con construcción. ¿Ya? Típico del Dauer. Sí, son no, o sea, se puede hacer un Dauer, pero tiene que ser con acero estructural, ¿ya? Porque hay barras de acero estructural. Sí. Usted compra una barra de acero liso estructural y le va a funcionar porque está pensado para ese soldado, ¿ya? Pero obviamente, claro, en lo que tenemos a la mano, tenemos fierro de construcción, que va un retazo ahí, usamos, démosle la mano. Claro, y eso está mal, eso no se debe hacer, ¿ya? ¿Ya? Y de hecho la norma habla, ¿saben? Acero de soldabilidad garantizada. Lo está diciendo, ¿cierto? Que lo que significa eso es que yo voy a utilizar un acero que me asegure que la soldabilidad va a ser adecuada. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está la definición. Aceros estructurales para construcciones generales, que es lo que hablábamos recién, y aceros estructurales para aceros sometidos a carga dinámica. ¿Ya? Esa es la distinción porque en la denominación de acero, ¿cierto?, se le da ciertas características a estos aceros en diferencia con esto. ¿Ya? Pero, ojo, que no quiere decir que estos tipos de aceros no se puedan utilizar para estructuras que van a estar sometidas a sismo. ¿Ya? Porque estos son aceros para uso en general. ¿Ya? Lo que pasa es que lo que uno tiene que tener en cuenta es que los cuerpos normativos en general son sugerencias, ¿ya? No son leyes. Pero obviamente son sugerencias hechas en base a estudios técnicos. Por tanto, uno trata de usarlos como una guía. ¿Ya? Si uno se va a apartar de una norma, tiene que estar seguro, ¿cierto?, de que eso no va a causar un problema. ¿Ya? Porque si no, eso igual le puede caer, ¿cierto?, la guillotina, a pesar de que la norma no es una ley. Pues si usted no cumple la norma, y en algún determinado caso va a tener que dar explicaciones porque no la cumplió. ¿Ya? Y eso pasa acá, porque, claro, la norma sugiere ciertos tipos de acero para uso estructural con carga de origen dinámico. Pero no me está obligando a usarlo. ¿Ya? De hecho, en la práctica, muchos aceros de uso general se utilizan en la estructura típica que tienen que soportar carga dinámica. ¿Ya? ¿Entienden un poco lo que quiero expresar? Porque en Chile, digamos, toda estructura importante tiene que estar pensada para carga dinámica, principalmente sismo. No podemos escaparnos de eso. ¿Ya? Entonces, cualquier tipo de acero que yo quiera utilizar, básicamente va a tener que tener las características para soportar bien. ¿Ya? Bien. Revenido, otro concepto que sale. ¿Qué es lo que era el revenido? Un poco para recordar lo que tenía que ver con el tratamiento técnico. Ese lo pongo ahí porque es un concepto que aparece en la norma y que les va a aparecer bastante cuando hablen sobre todo de la fabricación de acero. ¿Ya? El revenido no es más que el proceso de calentamiento de un acero durante un tiempo determinado, ¿ya? Que forma parte de algunos procesos, digamos, de tratamiento técnico del acero. ¿Ya? Templado, ¿sí? Aparece en la definición. ¿De acuerdo? Preguntarle claro. ¿Sí me respondieron? No respondieron. No. Ya. Según la norma, es un proceso de enfriamiento rápido, ¿cierto? Que tiene que ver también con los tratamientos térmicos, que busca aumentar resistencia. ¿Ya? Y también aparece el concepto de tenacidad, definido aquí en el tanto, ¿ya? Que tiene que ver con lo que hablamos de la capacidad, digamos, de soportar carga de impacto. ¿Ya? Esto un poco como para recuerdo y para que vean la definición que aparece en la norma en relación a la definición que habíamos visto al principio del curso. Bien, ahí aparecen más definiciones, como les dije, pero ustedes, digamos, se las dejo ahí después en la norma para que la revisen si quieren. ¿Ya? Aquí me interesa hablar esto de la clasificación que establece la norma, ¿ya? La clasificación para los aceros. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Me tardé? ¿No? ¿Todavía hay tiempo? No,
pasando mucha materia. Sí, pues, no queremos- hasta lo que veamos ahora. Claro, mucha materia. Pues sí, un poquito. Según la norma chilena, la clasificación del acero se tiene que adoptar según el siguiente estilo. ¿Qué son estas letras raras? Bueno, en definitiva hay una forma que la norma trata de explicar como no es muy amigable, pero en definitiva no es tan difícil como parece. Primero la norma dice que hay que denominar con una letra inicial, que puede ser A, M o Y. ¿Ya? Lo va a hacer. ¿Se acuerdan que siempre se da? ¿Qué ponemos acá? Entonces la norma dice que ahí va una letra, que puede ser A, M o Y. ¿Ya? Vamos a ver qué significa cada una de estas. Después van tres números, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Y después se ponen otras características, como esta, ¿cierto? Estructural, soldable, ¿cierto? Estas otras características que están definidas más adelante, lo vamos a ver, y estas otras más, ¿cierto? Eso en casos especiales, ¿ya? Vamos a ver qué significa. ¿Ya? Se ve como raro toda esta letra aquí, pero básicamente lo que está diciendo es que se tiene que denominar de este estilo, ¿ya? Agregando algunas cosas en caso de algunas situaciones especiales, nada más. Las tres primeras letras, como dijimos ahí, son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no se utilizan juntas. Es decir, aquí yo no puedo poner una 0 a M, eso no existe. O es A, o es M, o es Y. ¿Ya? Los símbolos, ¿cierto? RH y RP que aparecen allá, también son excluyentes, no se pueden utilizar juntos. Bien. Si ustedes van a la norma, ahí le aparece esta tablita. ¿Ya? Que ahí me dice qué significa cada uno de esos conceptos que aparecían. El A, de acero al carbono, obviamente, el que más nos va a aparecer. El M, acero microleado, que tiene que ver con conformaciones químicas distintas que son para otros usos. ¿Ya? El Y, aceros de alta resistencia y baja lesión, que les dije también, ¿cierto? Que tiene que usualmente aceros con menor cantidad de carbono, pero que se les aporta otros elementos para darles características de resistencia distintas, ¿cierto? Por ejemplo, el desgaste o la corrosión. Ahí están los tres números que indican, ¿cierto?, la capacidad resistente del acero. ¿Ya? Usualmente, sobre todo por aceros estructurales, hablamos de el límite de fluencia, ¿ya? Expresado en megapascales. Por eso 270, este 270 es megapascal. Por eso después decimos que estos son 2700 kilogramos de fuerza centímetro cuadrado. El E, ¿cierto?, que usamos usualmente, acero estructural. S, soldabilidad garantizada. El P, que a veces aparece en algunos aceros denominados aquí, ¿cierto?, que tiene que ver con aceros que están pensados específicamente para las condiciones de carga dinámica, que hablábamos, ¿cierto?, recién. A pesar, como les decía, que si yo especifico un acero así, igual se puede utilizar, si está bien calculado, se puede utilizar igual para carga dinámica. No es ¿cierto?, tan estricta la norma en eso. Después viene otro concepto, acero normalizado, el RH, que significa, tiene que ver con características más, digamos, del proceso de fabricación de los aceros, que rara vez se ponen, salvo que sean aceros para otro uso, pero en general los aceros estructurales estos casi nunca se indican, ¿ya? Esto tiene que ver con las temperaturas, ¿cierto?, de algunos ensayos. Ahí están definidos, ¿ya? Pero en general estas denominaciones especiales son cuando son aceros que están pensados para otros usos, ¿ya? Lo usual para los aceros estructurales, ¿qué nos va a aparecer? Este, en algunos casos este, resistencia, esto, eso, y eso en algunos casos, ¿ya? Eso es básicamente lo que nos aparece. El RH y el RP se diferencia solamente que el otro es más específico. El RP. Sí, sí, tiene que ver con los ensayos, ¿ya? Con las características del ensayo que se le tiene que hacer a los ensayos. Pero ahí sí.
según esta norma tenemos dos grupos importantes, ¿cierto? Que son los aceros de construcción de uso general, que tienen usualmente esta denominación, ¿verdad? O lo que usamos usualmente, o el M o el Y. ¿Verdad? Los aceros que están pensados para cargas de origen dinámico, se le agrega usualmente la P. Y las condiciones que están indicadas en la tabla anterior, ¿cierto? Especiales, son optativas, es decir, no hay obligación ponerlas, solo cuando se quiera hacer hincapié específicamente en que el acero tiene que cumplir esa condición especial. Ahí van a encontrar esta segunda tablita, aquí le aparecen los aceros estructurales, los típicos. Bueno, esos son los más típicos estructurales. Están estos del microaliado y los de alta resistencia, ¿cierto? De baja lesión. Ahí me da las características de resistencia a la fluencia, resistencia a la rotura y de capacidad de deformación. ¿Ya? Algo interesante, ¿cierto?, de entender es que respecto a la norma anterior, ¿cierto?, del 77, porque esta es del 2006, antes se denominaban así los aceros, ¿de acuerdo? Que todavía pueden ser encontrados en algunos proyectos todavía siguen usando esta denominación. ¿Ya? Ese fue reemplazado por el A240, ¿cierto?, A270, y aquí es donde había una pequeña diferencia, porque en la 5884, ¿cierto?, se reemplazó por el A345, ¿ya? Porque este es un valor más preciso. Usualmente este acero, cuando se denominaba así, uno decía 3400 kilogramos por centímetro cuadrado en la resistencia a la fuerza. Cuando en realidad el valor correcto es 3450. Es el valor más preciso. Y este acero, ¿cierto?, tiene que ver con aceros de alta resistencia, pero que están denominados en otra norma distinta, que la 1151, que ya no existe esa norma, que es otra. Pero establecía este acero, ¿ya? Que ahora pasa a ser, perdón, establecía este acero que pasa a ser con denominación Y. Esto lo dice la norma igual, entonces. Ya, y no sé si hay alguna clasificación. Ahí aparece cuando aparece P. Cuando los aceros estructurales son, digamos, para la región de carga dinámica, aparece la misma información. Este P lo que me indica es que este acero tiene que cumplir ciertas características. Tiene que ser estructural, igual, pero me indica ciertas características adicionales. ¿Ya? Por ejemplo, me exige que el acero tenga una cierta relación, por ejemplo, que me parece que el esfuerzo de fluencia no sea mayor al 85% del esfuerzo de rotura, por ejemplo. ¿Ya? Y así me ponen un par de condiciones más, lo que sí están delante. ¿Ya? Pero significa eso, ¿no? Como un par de condiciones más de lo que es un acero estructural normal. ¿Ya? Pero ahí en la norma sale, pero bueno, y eso no, no es ahí. Ya va a llegar hasta ahí. Sí, hasta ahí la prueba. Va a quedar la clase subida. Ahora no.